Doctora Flores, las encuestas. Sí, pues. ¿Le han impactado los 11 puntos, 12 puntos, 6 puntos? En fin, una caída que ya parece además constante en los últimos en las últimas dos o tres mediciones. Bueno, es evidente que las encuestas hay que medirlas como tendencia, ¿no? O sea, no hay cosa peor para nosotros los políticos y en general para cualquiera que analice, como sea, bueno, a ver, subió, bajó, pero es obvio que se está produciendo una baja en la popularidad del presidente. Y lo que nos interesa es analizar qué puede estar originando esto y cómo revertir esta situación, porque lo que queremos es que haya un gobierno en sintonía popular. ¿Es Óscar Valdés la razón de la desaprobación? No, yo creo que probablemente puede haber un factor en el tema del diálogo y la comunicación, pero yo creo que hay un problema mucho más de fondo y ese es el que me parece que tiene que ser abordado. El presidente de la República ha producido un cambio de orientación que es positivo. Ha cambiado lo que dijo en la campaña y viene desarrollando una política mucho más realista y mucho más lógica, que ha expresado de manera muy sincera en Europa cuando les ha dicho, yo era contrario a los TLCs y ahora soy partidario de ellos, o cuando antes nos dijo agua y oro y nos había dicho... Bueno, no ha dicho que sea partidario, ha dicho, los tengo que cumplir. Los tengo que cumplir. Bueno, en fin, pero digamos, es una sana rectificación. Y sin embargo, esta sana rectificación no le está dando simultáneamente el respaldo en todo el país en la misma dimensión que debería dárselo. Parte del Perú, particularmente Lima, está con mucho más simpatía que él, que sus votantes. Entonces, acá hay un problema, Enrique y amigos, de discrepancia entre lo que se dijo en la campaña y generó unas expectativas y la realidad del gobierno. ¿Qué nos corresponde decirle al presidente de la República que ha hecho una corrección en el sentido y en la orientación correcta? Señor presidente, si usted ha tomado esta decisión y ha hecho un cambio correcto, tiene que explicarlo. Y tiene que explicarlo con el mismo coraje con que ha tomado la decisión de hacerlo. Porque de nada sirve que la sensación de una parte del electorado, particularmente del que lo respaldó y no de quienes no lo respaldaron, sea que a usted se le vea como un traidor. Lo peor que puede ocurrir es que alguien tome una decisión correcta, cambie en la dirección correcta y sin embargo la percepción de ese electorado es que sea traidor a sus ideas, porque es verdad que dijo una cosa en campaña y hace otra. Ahora, me parece que hay que explicar con coraje y con claridad por qué este cambio es mejor, aún para quienes le creyeron un discurso distinto. Ahora, usted le dice al presidente, fájese por su cambio, salga de la cara y explíquelo. Sí. Sin embargo, hay algunas muestras que pueden generar preocupación. El presidente de la República en los últimos días ha hablado mucho de la gran transformación. Y hoy día y ayer ha hablado mucho del diálogo, ¿no es cierto? Quizás para aplacar a aquellos que están diciendo que su última gestión con Óscar Valdés pues tiene la característica clara de la mano dura. ¿Está queriendo regresar el presidente al centro? Es decir, ¿podemos tener una tercera versión del presidente Humala? Bueno, ¿por qué hago yo esta reflexión y lo digo con tanta convicción? Evidentemente porque yo creo que es bueno lo que ha hecho. Hasta la hoja de ruta. No, yo digo en los primeros meses de gobierno, o sea, su decisión de procurar actuar en una línea económica más consecuente, ir a Europa y dar un mensaje a favor, no a favor como se dice, pero digamos de aceptación de lo que se está dando. Entonces, ¿pero qué puede estar pasando en la mente de alguien que no tenga la suficiente convicción, que comience a medir que la opinión pública le es adversa y entonces diga, que gobierne con las encuestas? Claro, me equivoqué. Ese no era el camino, la gente no me está reconociendo. Quienes me aconsejaron, si es que no quiere atribuirse ese cambio, se han equivocado porque mi actitud no es la que me hizo a mí ganar y ser el líder popular. Me están haciendo parecer muy duro. Exactamente. Entonces hay que pedirle al presidente de la República, primero la serenidad de comprender que no se gobierna con encuestas, que por lo demás, 35-40% en América Latina es un común denominador, que hemos tenido, en el caso del presidente Toledo, índices mucho menores y que sin embargo el presidente Toledo tuvo la consistencia de mantenerse en su sitio. Pero hay que convencerlo al presidente, hay que persuadirlo que si tomó esta decisión, tomó una decisión correcta. Que hizo antes bien en la segunda vuelta en procurar morigerarse y llegado al gobierno a actuar con más sensatez. Pero que a ese giro, a ese viraje, aun cuando no se haya hecho sino por puro pragmatismo, le hace falta algo que es indispensable en política. Algo que un líder político no puede dejar de hacer. Ya sabemos que en el Perú, Enrique, y llegará el día, y así lo creo,
que no haya que decir una cosa en la campaña y hacer otra en el gobierno, sino que nos crean a los que decimos las cosas que vamos a hacer. Me parece que va a llegar ese momento, pero entre tanto, ya está visto que se gobierna después de haber dicho cosas totalmente distintas. Pero cuando el cambio es positivo, el gobernante tiene que sentir que tiene atrás incluso las fuerzas de oposición diciéndole, señor, lo vamos a acompañar en ese viraje, pero cumple usted su tarea. Vuelva los ojos a aquellos que le dieron su voto, que se sienten hoy día traicionados, y tienen razones para sentirse traicionados, y explique usted, y explique con convicción y con tranquilidad. No vaya a caer usted en el riesgo o en el temor de pensar que porque algunas muestras no son las más convenientes, usted retrocede. Ahora, vienen otros aspectos. Yo quisiera plantearle uno, ¿cómo no? Que es el que mucha gente está señalando. Óscar Valdés es el problema. La mano dura es el problema, la confrontación es el problema, los estados de emergencia y la militarización. Hay que cambiar a Óscar Valdés y ahora se dice, podría entrar Luis Castañeda o Beatriz Merino. A ver. Hablemos de eso. Yo creo que el ministro Valdés, el primer ministro Valdés, fue un sustituto ante un cambio abrupto. Quizás innecesariamente rápido. Me acuerdo que aquí lo hemos comentado, la salida de Salomón Lerner no parecía una cosa inminente y sin embargo se tomó una decisión violenta y rápida y se puso al ministro Valdés, que responde, me parece, un poco al estilo del presidente de la República de enorme desconfianza. Entonces trajo a mano a quien finalmente tenía una misma formación como él. Y el ministro Valdés, y yo lo he respaldado en la crisis de hace algunas semanas, me parecía que venía cumpliendo una tarea, incluso dije acá, me parecía que debería ser el gabinete BRAE, ¿no? O sea, el gabinete del orden. Es decir, había una demanda de orden. Ahora, esa línea no hay que perderla, pero es evidente que a este gobierno le falta más política, en el buen sentido de la palabra. Tenemos un presidente que no es político, digamos, que además se jacta de ser, no sé exactamente qué se jacta, pero tiene una actitud poco proclive a explicar sus ideas, a hacerse presente. Se jacta de hablar poco y hacer mucho, pero la gente no percibe ni uno ni lo otro. O sea, es un drama, porque todavía no hay tiempo de maduración, ni se ve un gobierno pues hiper exitoso haciendo obra todavía. Entonces, no se ve obra, empezando por ahí. No se ve, claro. No hay obra. Claro, no se ve simultáneamente, como hace un rato comentaba Pedro Pablo en su entrevista, todavía no vemos el dinamismo de la inversión, digamos, recuperándose plenamente, porque hay desconfianza, aunque el país no está mal, Enrique. Yo he estado estas últimas semanas fuera. Se ve bien al Perú y uno se siente muy orgullosa de pensar que nuestro país está en un buen momento. Entonces, a ver, necesitamos más interlocutores políticos, a mí me parece indispensable. Yo creo que al señor Valdés hay que agradecerle el buen trabajo cumplido. Me parece que este ciclo se está acabando. No tiene que ser mañana. Todo indica que tiene que producirse. Es muy rápido, un segundo cambio ministerial, pero son gabinetes que se están agotando relativamente rápido. Y la conformación del nuevo equipo, que creo que se va a producir inexorablemente, probablemente en un tiempo relativamente corto, debería procurar darle a un presidente tan silente y tan callado un interlocutor político, o varios interlocutores políticos. O los tiene en el Parlamento, o los tiene en su equipo, o algo sustituye al Twitter y a los mensajes de texto, porque no se gobierna ni se lidera con mensajes de texto, por simpático que pueda ser una frase bien escrita.